semana es la continuidad de la semana pasada ya, un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. Esta semana cerramos ya este proyecto de saber un poco más de nosotros, ¿no? De nuestra familia y de nuestra comunidad. Nosotros la semana pasada hemos estado hablando de temas muy interesantes, ¿no? Cómo es que ganamos talla y peso durante nuestra etapa, ¿no? De todo el desarrollo humano. Vamos a continuar. El tema es cuánto podemos crecer en nuestra vida, ¿no? Y nuestra meta es explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Vamos a conocer esto en esta clase y también en las clases venideras. Nos medimos la talla en familia. Qué importante, ¿no? Saber la talla de mi papá, saber la talla de mi mamá, saber la talla de mi familia. Eso es lo que justo vamos a hacer en esta actividad, ¿no? Entonces, si no tienes un material que nos ayude a medir, como la wincha, la cinta métrica, te invito a que tú mismo lo hagas, ¿ya? Podemos usar la regla para ello. También podemos hacer con las manos, con las cuartas, o como la semana pasada que aprendimos midiendo nuestra cabeza y luego sacábamos el total del cuerpo, ¿no? Entonces, pide a mamá que colabore contigo, la familia también, y mide a tu mamá, mide a tu papá, mide la talla de tus hermanos y también tu talla de ti, ¿no? Lo que tú ahora tienes en este momento y hasta cuánto te gustaría crecer en el futuro, ¿no? Entonces es muy importante. Vas a responder estas preguntas desde tus conocimientos previos, ¿no? La primera pregunta dice, ¿qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Entonces, pienso que hay muchos factores, desde el factor ambiental, factor hereditario, ¿no? Factor alimentación, factor deporte. ¿Ven? Hay muchos factores que seguro son responsables de nuestro crecimiento en las diferentes etapas de nuestra vida. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿en qué etapas de la vida se crece más? Recuerden que la semana pasada habíamos dicho de que había un crecimiento rápido, que era en el vientre de mamá cuando éramos feto, y luego que al nacer teníamos también un crecimiento acelerado hasta los 3 años, ¿no? La primera infancia. Pero que en la segunda infancia había un crecimiento lento. Y ese crecimiento lento, pues para nosotros era como el tiempo se detiene, ¿no? Como quisiéramos que el tiempo se pase. Es una parte de nuestra etapa. Entonces, que sentimos que no crecemos, que no pasa el tiempo y que estamos desesperados porque ya quisiéramos que pase. Esa es la etapa de la segunda infancia. Pero cuando llegamos a la etapa puberal y a la adolescencia, y es que ahí nos damos un gran estirón y hacemos muchos cambios dentro de nuestro cuerpo. Entonces te invito a que respondas esa pregunta. La siguiente dice, ¿en qué etapas se crece poco? Entonces tú vas a contestar según lo que yo te he explicado hace poco, ¿no? Y también según tus investigaciones. ¿Crees que habrá sustancias especiales que nos ayuden a crecer? Es cierto. Por ejemplo, cuando uno tiene bebés o cuando están ya pequeños, a veces mamá, papá se preocupa porque dice que el hijo está pequeño y deciden comprarles vitaminas, les deciden comprar leches adicionales a la leche materna. Entonces, ¿crees que habrán? ¿Tú crees que habrá? ¿Tú sientes que a tus hermanitos, por ejemplo, le han comprado un tipo de leche que reemplace a la leche materna? ¿Y por qué lo crees? ¿No? Y la siguiente pregunta dice, ¿la nutrición es un factor de crecimiento? ¿Por qué? ¿Será importante la nutrición? Desde el feto, desde que nosotros estamos en barriga de mamá, la nutrición creo que es la clave de todo el proceso, ¿no?
no solamente cuando estamos en barriga de mamá, sino que cuando nacemos y crecemos, la nutrición a lo largo de nuestra vida es algo muy importante, es un factor muy importante. Entonces, te invito a que contestes estas preguntas, ¿ya? Según tus conocimientos previos. Luego vamos a leer y nos vamos a dar cuenta de que los factores de crecimiento se dan en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Desde el crecimiento del feto, ¿ya? Donde mamá necesita darnos nutrientes y tiene que alimentarse. Y también ahí es el momento en que se hereda todo lo que papá, mamá pueda tener para dártelo a ti, ¿no? Te hereda talla, te hereda todos sus rasgos físicos, ¿no? Entonces, te invito a que leas esto, ¿no? Entonces, también tenemos el crecimiento de la primera infancia, ¿no? Que habíamos dicho de que acá el factor del ritmo de la maduración ya va a ser un factor importante para nuestro crecimiento, ¿no? No te olvides de que hay la hormona del sueño también. Entonces, el crecimiento en cada etapa tiene un factor, ¿ya? Y eso es lo que tú tienes que averiguar. Si te das cuenta, hay palabras que están, hay palabras que están en negrita, ¿ya? Acá te la voy a poner, mira, ve, estos son los factores en esta etapa, ¿ves? Acá está este otro factor. Y así nosotros vamos a ir viendo y tú te vas a ir dando cuenta cuando tú lees, ¿no? Te invito a que leas en tu espacio personal donde encuentres tranquilidad y concentración, ¿ya? Vamos a continuar. Si te das cuenta, acá están, en esta etapa de la pubertad o etapa puberal, los esteroides sexuales son un factor que nos ayuda a definir ya, ¿no? En la segunda infancia como que nos hemos quedado lentos, pero ya cuando entramos a la etapa puberal, otra vez nuestro cuerpo empieza a tener un ritmo acelerado de crecimiento, ¿no? Las hormonas del crecimiento. Acá se define el hueso adulto, ¿no? Empezamos ya a tener un hueso más definido, donde ya no va a darse tantos más estirones, ¿ya? En cambio, cuando estábamos bebé, nuestro hueso era todavía cartílago, ¿no? No estaba todavía definido nuestros huesos. Entonces, están en un proceso de crecimiento para poderse terminar de desarrollarse. Pero hay algo acá que me llama la atención y es el crecimiento de la pubertad. ¿Por qué las mujeres en la etapa puberal, cuando ya tienen 10, 11, 12 años, hasta los 17 que entran a la adolescencia, ya empiezan a tener un cambio físico, como la aparición de los senos, la primera menstruación, y ellas, las niñas, se estiran muy rápido a esta edad, tanto que los varones se empiezan a preocupar, pero ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué me he quedado pequeña? ¿Y por qué mi amiga sí está creciendo, no? Se da esa etapa. En cambio, los varones, si nosotras, las mujeres, terminamos a los 17, en su mayoría, nuestra etapa de crecimiento, en los varones tarda más, a los 21 años. Hasta los 21 años ellos se dan un estirón, ¿no? Entonces, nosotras crecemos más rápido que los varones. Ahora, en los varoncitos ya se va mostrando un cambio también. En la etapa puberal, adolescencia, es el cambio de voz, el aumento de volumen de los testículos, ¿no? Entonces ya empieza el gusto por el sexo opuesto y así. Se van dando muchos cambios que a veces nosotros no podemos explicarlos uno mismo, no sabemos por qué tanto estos cambios, pero estamos ahí para apoyarles y aconsejarles, ¿no? De que este cambio es totalmente natural en nuestra vida y en nuestro proceso de desarrollo. Entonces, nos vamos a quedar con eso, ¿no? De que en la etapa del crecimiento de la niña y del niño, en la etapa puberal, la adolescencia es distinta. Las mujeres nos estiramos, crecemos más, los varones
tardan un poco más, ¿no?, en crecer. Entonces, luego te dejo debajo esto de acá, ¿ya? Cada texto que nosotros sacamos, tenemos que saber de qué autor estamos sacando, ¿no? Si es una información buena para poder leer. Y esta de acá es una de ellas, ¿no? Entonces, esta de acá es una lectura española, es un español quien nos ha dado esta lectura para poder ver, ¿no? Es un buen profesional. ¿Cuál es la actividad para ti? ¿Se acuerdan que la semana pasada, Erika, Brian, la niña y el niño, lo conocimos? Ya está. ¿Y se acuerdan que había acá un cuadro que se completaba? Ya está. Entonces, vamos a, dice, ¿no? Vamos a leer. Erika, Brian, la niña y el niño que conocimos la semana anterior han mostrado preocupación debido a que no saben por qué a veces crecieron rápido y otras veces lento. ¿Cómo se puede dar en su tabla? Erika quiere saber por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Por su parte, Brian está preocupado porque cree que se está quedando, ¿no? Se está quedando, está más pequeño. Ayúdales a aclarar sus dudas. Para ello, con lo que ya has aprendido, escribe una explicación sobre qué está pasando con el crecimiento de ambos. Muy bien, acá tú tienes hasta los 3 años, de 0 a 3 es la etapa de la primera infancia, y tú vas a explicar en esta etapa de la primera infancia qué factores están influyendo en su crecimiento. De los 4 hasta los 8 o 9 años tienen la segunda infancia, y por qué ahí se han tardado en crecer más, ¿no? No están creciendo, es un crecimiento lento. ¿Qué factores están influyendo ahí para que un niño crezca más que otro? Pero cuando ya entramos a la etapa puberal de 9, 10, 11, 12, 13 años, hasta los 17 que empieza la adolescencia, entonces ahí se da el gran cambio, ¿no? ¿Por qué unos crecen más que otros? Entonces tú explícalo por qué la niña Erika ha crecido más que Brian, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer en este cuadro de acá. Explicar por qué uno crece más que otro, qué factores están influyendo. Luego, como les había anunciado, tenemos acá nosotros una información del autor. Dice, el autor que acabamos de leer, la lectura es de Jesús Pozo Román. Es un médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y profesor asociado de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Sus artículos he citado en otros 11 artículos relacionados al tema. Entonces hemos leído una lectura española, ¿no? Un artículo español. Ahora, ¿quién es el autor? Tú ya lo sabes, regresas a la lectura si no recuerdas y lo completas el cuadro. ¿Qué profesión tiene? ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Cuál es su artículo? ¿Y cuántas veces ha sido citado? Te invito a que completes este cuadro. Ya es un cuadro donde nosotros podemos ver la información del autor del cual estamos leyendo. Esto de acá es una lectura resumida a lo que nosotros hemos leído en la lectura anterior, que es más amplia, ¿no? Entonces yo te invito a que acá también subrayes, ¿ya? Que nos va a ayudar mucho. Mira, el crecimiento del feto, su factor es el vientre materno, ¿no? El tamaño del útero depende mucho cuánto el bebé pueda desarrollarse, ¿ya? Ahí no tiene nada que ver la herencia, ¿está bien? Y el crecimiento de la primera infancia, desde que nacemos hasta los 3 años, ¿quién va a influir o qué factor va a influir? La nutrición y también la hormona del crecimiento, ¿ya? Cuando ya estamos en la segunda infancia, ya como la que tú estás pasando, viene la herencia, porque ahí es la parte, ¿no? La herencia, la hormona del crecimiento, el ambiente y el ejercicio. ¿Se dan cuenta? En la segunda infancia hay más factores que determinan de el crecimiento.
Y además, en la segunda infancia es lento, no te olvides que es lento, demoras en crecer. Pero cuando ya estamos en la etapa puberal, acá también el factor es la herencia, los asteroides sexuales y la hormona del crecimiento. ¿Ves? 3 factores. Entonces, también en la etapa puberal define de que las mujeres crecen más que los varones, ¿no? Más rápido, a eso me refiero, ¿no? A que las mujeres se desarrollan mucho más acelerado que los varones, las damas. Muy bien. Espero haberte aportado, aclarado tus ideas, ¿ya? No te olvides que te cuides mucho, que cuides a tu familia también. Esperamos que pronto acabe esto y podamos regresar a nuestras aulas y podernos volver a ver. Mientras, te estoy enviando el vídeo de matemática de fracciones equivalentes. Por favor, revísalo. Si es que tienes megas o cuando tengas internet o de un familiar, aprovecha a entrar al canal y revisar los videos. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. ¿Ya? No dejen de cuidar a papá, mamá. Nada. Nos vemos. Chao.